Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une bonne journée et que tout le monde va bien. Buenos días a ti, buenos días a todos. Espero que tuvieron un muy lindo día y que todos estén bien. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler le verbe avoir. Ok? Donc, on a une leçon pas très compliquée. Donc, je pense que ça devrait aller. D'accord? On va commencer tout de suite. Comme ça, moi, je suis sûre que tout le monde aura compris. Je vais prendre mon temps. D'accord? Je vais lire les phrases. Vous allez répéter après moi. Et comme ça, on va voir si... Enfin, pour la prononciation. Voilà. Alors, avant de commencer... Attention, cahier, crayon, et c'est parti. Allez, on y va. Alors, nous allons voir le verbe avoir au présent. Hay una leçon, esto es el verbo tener en presente. Hay una leçon atrás que vimos que estaba el auxiliar être, estar, ¿d'accord? Y también había hablado del auxiliar avoir. Aquí yo puse el verbo avoir, pero realmente el nombre correcto es auxiliar. Si usted lo busca en Google o en su computadora o lo que sea, necesita poner auxiliar avoir. ¿D'accord? Alors, ici, es muy importante este auxiliar avoir. ¿Por qué? Porque es tener. Y entonces hay muchísimas cosas que vamos a hablar donde vamos a decir yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, etc. ¿D'accord? Alors, vamos a ver esto ahorita y vamos a ver. Vamos a ver la parte del verbo y la parte de la negación, como decimos no, cuando usted no quiere. Alors, le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent. J'ai une, pardon. Eso es producción, lo está diciendo. J'ai une voiture. Yo tengo un coche. Acuérdase, solo vimos que coche para mí es femenino y para usted es masculino. Por eso tengo une aquí. J'ai une voiture. Tu as une moto. Tu as une moto. Lo que a mí me está muy importante es este. Es este. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Este es la conjugación del verbo tener en el presente, okay. Es la parte donde lo que a mí es muy importante. Y claro que antes son los pronombres, ¿d'accord? Eso también lo habíamos dicho. Alors, il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Él tiene los ojos azul, ¿ok? Y ahorita vamos a ver para ella, elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus. No sé, usted se acuerda que todas las traducciones, cuando por ejemplo no lo digo siempre en español, usted la va a encontrar arriba en la traducción en español, ¿d'accord? Ensuite, nous avons faim. Nosotros, nous avons faim. Vous avez froid. Vous avez froid. Ils ont sommeil. Ils ont sommeil. Elles ont sommeil. Elles ont sommeil. Este es la parte plural, ¿ok? Ellos, ellas. Nosotros, vosotros, ellos,
ellas. Alors, ahorita vamos a ver l'interrogation et la négation, d'accord? Para preguntar y la negación. Alors, l'interrogation, vous avez froid? Usted tiene frío? Vous avez froid? Non, je n'ai pas froid. Acuérdase, aquí eso también la negación lo habíamos visto. Non, el pronombre, ¿ok? El verbo avoir, aquí está. Y acuérdase que la negación es ne, el verbo y después pas. Entonces aquí, ne está aquí, pas está aquí, ¿d'accord? Solamente que aquí dos vocales juntas no se puede, entonces le quita la E y le pone apóstrofe. ¿Ok? Alors, vous avez faim. Vous avez faim. Non, je n'ai pas faim. Non, je n'ai pas faim. Vous avez sommeil. Vous avez sommeil. Non, je n'ai pas sommeil. Non, je n'ai pas sommeil. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a soif? Esa es la pregunta. ¿Es que él tiene sed? ¿Ok? Porque el verbo está aquí. ¿Es que él tiene sed? Non, il n'a pas soif. Non, il n'a pas soif. Et la dernière, est-ce qu'elles ont faim? Est-ce qu'elles ont faim? Est-ce que ellas tienen hambre? Non, elles n'ont pas faim. Non, elles n'ont pas faim. ¿Ok? Alors, esto es el verbo normal. Aquí es la negación y ahorita lo que vamos a hacer son ejercicios para ver si ya ustedes lo entendieron. ¿Ok? Ahí vamos. Alors, vamos a ver si ustedes ya entendieron el verbo ou l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, depuis la leçon, on va voir. Alors, l'auxiliaire, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont pluriel, elles ont pluriel. D'accord? Donc, con eso, vamos a llenar aquí para ver si usted lo entendieron y lo puedes manejar o no. Acuérdase que hay una, dos, tres clases antes, vimos el otro auxiliar o el verbo être, estar. Aquí está. Entonces, estos dos, estar y tener, son los dos importantes verbos o auxiliar, exactamente, verbo a conocer. Pero eso se tiene que aprender para que seguimos después con la conjugación. Estos dos son muy importantes. Si usted aprende el presente, después ya estamos tranquilos. Ya vimos el más que hay. Alors, vamos a ver. Yo voy a leer una vez. Usted me busca, tú me buscas la respuesta. Y yo digo oui o digo no. D'accord? Allez, on y va. Alors, compléter. Eso es producción, no se lo olvida. Compléter avec le verbe avoir. Paul, 20 ans. Paul, 20 ans. Alors, si por ejemplo Paul es el nombre, si por ejemplo quitamos Paul y que queremos poner un pronombre, sería il. Entonces, exact. Il a 20 ans. Il, Paul, a 20 ans. Nous, une maison. Nous, une
maison. C'est bon? Vous avez trouvé? Vamos. Exact. Nous avons une maison. Nous avons une maison. Les enfants sommeillent. Les enfants sommeillent. Alors, les enfants, est pluriel. Exact. Les enfants ont sommeil. Les enfants ont sommeil. Vous, envie d'un café. Vous, envie d'un café. Avec un accent. Alors, vous, exact. Vous avez envie d'un café? Ensuite, Marie, un ballon. Marie, un ballon. Marie es el nombre, es un nombre. Es como Leti, es como Carlos, Pedro, todo eso. Entonces, Marie, exacta. A, un ballon. Es como Paul. Es la même chose. Ensuite, il, trois enfants. Il, trois enfants. Il au pluriel. Il, exact. Ils ont trois enfants. Elle, soif. Elle, soif. Oui. Elle a soif. Tu, faim. Tu, faim. Oui. Tu as, tu as faim. Tu as faim. Alors, ahorita el ejercicio ya está terminado. Lo que me gustaría es poner comentario para decirme cuántos errores tuvieron o si la leçon estaba bien y que finalmente el ejercicio fue excelente, ¿ok? Usted me puede poner los comentarios, decirme cómo están, si estuvo bien o si estuvo mal, o si necesita una pregunta o algo, que no se preocupe, en el comentario abajo. Gracias por estar conmigo, por estar siempre está aquí. No se le olvida suscribirse, ellos que son nuevos aquí en el canal, sin olvidar la petite cloche para que los otros programas les lleguen. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir.